Buenos días, ingeniero. Soy el estudiante Kevin Javier Zambrano Cedeño y hoy día les voy a presentar el examen, que consiste en la simulación de los ejercicios, como con la explicación del procedimiento para encontrar los resultados. Ejercicio número 2. Determina el número de ramas y nodos en el circuito de la figura. Primeramente vamos a empezar encontrando los lazos. Vemos que aquí hay un lazo, que hay dos y que tres. Lazo igual a tres. Nodos que se encuentran en la unión de las ramas. Aquí hay un nodo, aquí hay otro, aquí hay otro nodo, aquí hay otro. Tenemos cuatro nodos. Entonces, para encontrar las ramas, aplicamos la fórmula, que ramas es igual a lazos más nodo menos 1. Teniendo como nodo 3 más 4 menos 1 es igual a 6. Este circuito tiene 4 nodos y 6 ramas. Ponemos los valores de cada resistencia. Cuando en el ejercicio 4, en el circuito de la figura obtenga B1, B2 y B3. Para resolver este ejercicio tenemos que separar todos los lazos y aplicar la primera ley de Kirchhoff o la suma de los voltajes. En este caso vamos a empezar por aquí. Menos 25 voltios más 10 voltios más B1 menos 20 voltios es igual a 0. Hacemos las operaciones y nos queda B1 menos 35 voltios igual a 0. Y la velocidad 1 es igual a 35 voltios. Ahora en el lazo 2. Empezamos aquí 10 voltios más B2 menos 15 voltios es igual a 0. Hacemos las operaciones, B2 menos 5 voltios es igual a 0 y B2 es igual a 5 voltios. Y en 3 empezamos así. B1 menos B3 menos B2 es igual a 0. B1 ya conocimos el valor, 35, menos B3 menos B2, que conocemos el valor que es 5, es igual a 0. Hacemos las operaciones, 30 voltios menos B3 es igual a 0. Eso quiere decir que B3 es igual a 30 voltios. Una vez confirmados todos los valores correctamente, damos play y confirmamos 5, 30, 35 son los mismos voltajes que nos dio al hacer los ejercicios. El ejercicio 5. En el circuito de la figura hay ahí la potencia disipada por resistor y la potencia suministrada por cada fuente. Para encontrar la intensidad, utilizaremos el método de los nodos de Crawford. La ley de los nodos, que es sumar los voltajes. Bueno, tenemos 12 voltios más 10 B más 3 ohms de resistencia ahí, menos 8 voltios. Quedaría 3 y más 6 voltios es igual a 0. Y igual a menos 6B, 3I, entonces la intensidad debería ser menos 2 amperios. La potencia del resistor. Potencia es igual a intensidad al cuadrado por resistencia. Menos 2 amperios al cuadrado por 3 ohmios, que es 12 watts. La potencia por cada fuente, potencia es igual a voltaje por intensidad. En este caso sería 10 voltios por menos 2, sería menos 20 watts. La potencia 12 voltios por menos 2 sería menos 24 watts. Y potencia menos 8 voltios por menos 2 es igual a 16 voltios. Menos 16 voltios. Vamos a proceder con la simulación del ejercicio 5. Le damos a la simulación. Tenemos la intensidad que es menos 2 amperios. Lo mismo que nos salió en el ejercicio. 7. Para la red de la figura haya la corriente, tensión y potencia asociadas con el resistor de 20 kilo ohmios. Aplicamos la ley de Ohm, el voltaje es igual a corriente por la resistencia. En este caso 5 miliamperios por 10 kilo ohmios igual a 50 voltios. Encontramos la resistencia en los 5 kilo ohmios, que es 20 kilo ohmios por la suma de ambas resistencias, que son 5 más 20, por los 500 miliamperios de intensidad. Nos da 400 miliamperios. Hacemos lo mismo con la intensidad de los 20 kilo ohmios, sería en este punto, por la intensidad de aquí, es igual a 100 miliamperios.
Para encontrar el voltaje de los 20 kiloohmios, multiplicamos su intensidad por la resistencia, lo que nos da 2 kilovoltios. Igual la potencia, multiplicamos el voltaje, su intensidad, y nos da 200 watts. Bueno, aquí estamos en la simulación del ejercicio 7, ya hemos colocado todos los valores. Le damos play a la simulación y confirmamos que el voltaje sigue 50 voltios. Ejercicio 9. Para el circuito de la figura termine I5 y 1. Primero haríamos la suma de las resistencias paralelas, que son estas cuatro. Un cuarto más un medio más 1 igual a 7 cuartos. Le hacemos la inversa a 4 séptimos. Y si dividimos eso es 0.571 ohmios. Con la resistencia total, que aquí lo haríamos como que fuera en serie, sumaríamos el 3 ohmios más la resistencia equivalente que ya la encontramos. 3 más 0.571 es igual a 3.571. La intensidad 1 es igual al voltaje por la resistencia total. En este caso sería 40 voltios sobre 3.571 ohmios es igual a 11.2 amperios. Encontramos el voltaje 1, que es la resistencia equivalente, por el amperaje. El amperaje 1, que es 0.4 voltios. La intensidad 2 es igual a voltaje sobre, en este caso 4, que es su resistencia. Es igual a 1.6 amperios. La intensidad 4 es el mismo voltaje por su resistencia, que es 1, 0.4 amperios. Intensidad 5, el mismo voltaje por su resistencia, que es 2, 3.2 amperios. Y la intensidad 3 sería la suma de I4 más I5, en este caso 9.6 amperios. Bueno, aquí tengo hecho ya el circuito 9 y vamos a comprobar si los resultados hallados anteriormente son correctos o no. Vemos los resultados si corresponden a lo encontrado mediante la fórmula. Ejercicio 10. Allí y veo en el circuito de la figura. Primeramente, comenzamos hallando las resistencias equivalentes. En este caso, haremos esta, la de 60 más 20. Nos daría un quinceavo. Y sacamos la inversa, 15 ohmios. Para la resistencia equivalente 2. Pondríamos, bueno, primero sumaríamos estas dos, porque son el circuito. Nos daría 80. Y la sumaríamos con esta de 20 en paralelo. Un veinteavo más un ochentavo es igual a un 16avo. Sacamos la inversa y nos da que la resistencia equivalente 2 es igual a 16. Ahora sacamos otra resistencia equivalente. En este caso sería, bueno, hacemos ya la suma. 10 ohmios más estos 25 que se sumarían con estos 15 que encontramos en antes del circuito. O sea, sería 40. Y esto está en paralelo con estos 16 que encontramos en antes, más estos 24 que también están, 16 y 24 están en forma de circuito. Entonces aquí sería 40. Hacemos esa suma nos daría 20, más los 10 que tenemos acá, o sea, nos daría 30 ohmios. Ahora encontramos la intensidad, que es igual al voltaje por la resistencia total, que son estos 30 ohmios que nos encontramos. Nos daría 0.51 amperios. Nos daría 0.5 amperios. Ahora la intensidad 2, que serían estos 40 sobre 80 por 0.5 amperios igual a 0.25 amperios. Y la intensidad O, que es igual a 20 sobre 20 más 8, y es igual a 0.05 amperios. Y ya la velocidad O es igual a radio por intensidad O, es igual a 30 por 0.5, lo que nos da 1.5 voltios. Bueno, aquí tenemos la simulación. Son los voltios, ya tenemos todo reemplazado y encontramos la intensidad, que sí 0.05, y el voltaje O, que en este caso es 1.50. Ejercicio 11. Calcule VO e IO en el circuito de la figura. Bueno, aquí le hice otro dibujo para hacerlo más fácil de entender. Estas están en paralelo, serían la suma. 30 más 70. 30 por 70 sobre 30 más 70 nos daría 21 ohmios. Y R2, que es 5 ohmios, paralelo a 20 ohmios, haciendo las operaciones, ya sea
haciendo una suma fracción o arriba multiplicando y abajo sumando, allá 4 ohms, y aplicando el divisor de voltaje. Aquí dividimos esto. El punto A, el punto B, está la resistencia 1. Sería este punto A y B. Y C que sería aquí abajo, B y C. Esta sería la resistencia 1 y esta sería la resistencia 2. El voltaje de AB es igual a la resistencia 1 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2 por el voltaje del circuito que es 50 voltios. Es igual a 42 voltios en este tramo. Y en el tramo BC es igual a 4 ohmios sobre la suma de las dos resistencias por el mismo voltaje que nos da 8 voltios. Entonces, como vemos que BO está aquí, en este caso sería lo mismo que BC, o sea, BO es igual a 8 voltios. En este caso encontramos la intensidad, que es 50 sobre 25, 2 ohmios, que es la suma. Intensidad 1, que es este voltaje 42 sobre 70, que es esta resistencia, es igual a 0.6 amperios. Y 2, que es este voltaje 8 sobre la resistencia de 20, es igual a 0.4. Entonces, I1 es igual a I2 más I0. En este caso I0 es igual a I1 menos I2, como ya tenemos los valores, I0 vale 0.2 amperios. Bueno, una vez hecha, tenemos listo lo que es el circuito de la simulación. Tenemos ya los datos, 50 voltios, resistencia, conectamos aquí el amperímetro y el voltímetro aquí que se pone siempre en paralelo a la resistencia. Le damos play en la simulación y comprobamos que I0 vale 0.20 amperios y el voltaje en este punto es 8. Bueno, pasamos al ejercicio 12. Ahí es la resistencia equivalente, la I0, intensidad en el circuito de la figura. Aquí, primeramente sumamos las estas que están en paralelo, que son el 20 y el 80, que nos daría 16. Paralelo también hacemos esta de 6 con esta de 12, lo que nos da un valor de 4. También hacemos el paralelo entre la de 4 y la de 6, que son las que acá vamos a encontrar. Pero aquí la sumamos porque está en el circuito y le hacemos paralelo con esta de 60. Hacemos las operaciones y nos dará que es una resistencia de 15. Y por último, tenemos esta resistencia de 15 que tenemos aquí, que está en paralelo con esta resistencia de 15 que tenemos aquí. Hacemos las operaciones y nos dará una resistencia de 7.5. Y esa resistencia queda en serie con esta resistencia de 5. La sumamos y la resistencia sería 12.5. Esa es la resistencia equivalente. Y la intensidad inicial o intensidad O es igual al voltaje, que es 40 voltios sobre la resistencia equivalente que ya la encontramos, que es 12.5, igual a 3.2 amperios. Bueno, tenemos el ejercicio 12 ya hecho en el que ya tenemos puesto todos los datos y le daremos a la simulación para comprobar que hayamos hecho bien el procedimiento. Vemos cuánto vale I, 3.20 amperios. Entonces el resultado estaría correcto. Vemos el ejercicio 13. Se conectan en paralelo tres generadores de 24 voltios, resistencia interna con 0.1, 0.2, 0.3 respectivamente. Determine la corriente que suministra cada generador a carga de 10 ohmios, así como la tensión que trabaja. Bueno, aquí aplicamos fórmula. I1 es igual a voltaje por R, nos da que el primer voltaje vale 1.3 amperios. Lo mismo con el segundo, nos da 0.65. Y con el tercero, 0.43. El I4 sería la suma de estas tres intensidades, lo que nos daría un valor de 2.39 amperios. La tensión en este punto es igual a la resistencia por la intensidad. La resistencia que sabemos que es 10 y la intensidad que es 2.39 nos da un valor de 23.9 voltios. Y la potencia, que sabemos que es igual al voltaje por la intensidad, es igual a 23.90 por 2.39 amperios, que es igual a 57.221 watts. Bueno, aquí tenemos ya puestos los datos como las fuentes de voltaje, la resistencia, los perímetros, la intensidad. Y vamos a proceder a medirlo. Comprobamos que los valores que encontramos, las intensidades, están correctos. Ejercicio 15. Se conectan en serie tres baterías acumuladoras tal como se muestra en el circuito para alimentar un horno de 50 ohmios de resistencia. Determine la tensión en bordes del horno, así como su tensión y potencia. Bueno, aquí empezamos sumando. Los 10 voltios menos 0.1 que es la resistencia por intensidad, más 12 voltios menos 0.2 por intensidad, más 13 menos 0.3 intensidad por y menos 5. Bueno, despejando ahí 35 voltios sobre 5.6 de resistencia, es igual a 6.5 amperios.
La tensión sabemos que es el voltaje igual a resistencia por intensidad. En este caso la resistencia es 5 porque estamos hablando de este punto, por 6.25 de amperaje, da un voltaje total de 3.25 voltios. Y la potencia, que es voltaje por intensidad, ya encontramos el voltaje anteriormente, por intensidad que también encontramos 625, es igual a 195 watts. Haber realizado el circuito del ejercicio 15, ya pusimos todos sus datos, la resistencia, los voltajes y la fuente de energía. Colocamos el voltímetro y el amperímetro antes de la resistencia de 5 ohmios para encontrar los valores. Le damos al play, empieza la simulación y vamos a ver si los datos nos dieron igual. 31.2 voltajes está bien, 16.25 de amperios. También ejercicio 16, determine B en el circuito de la figura. Bueno, en este ejercicio necesitamos calcular B. Encontramos la resistencia de RAB, que es 37.5. Luego sumamos lo que son las resistencias que van quedando paralelas entre sí. Que esta sería 12, la acá 16.667 y este 19.698. Por último hacemos la suma, que sería 19.698 al paralelo por el paralelo también de 12 con 16.167, lo que nos daría 11.672 ohmios. Y el voltaje, que lo hacemos con la división de estas resistencias por 100, que es el voltaje de aquí, y nos queda 42.18. Bueno, tenemos aquí realizado lo que es el circuito en el Proteus. Ya se puso todos los datos. Se le puso aquí el voltímetro para encontrar el voltaje que pasa por esta resistencia. Le damos en play y efectivamente el voltaje es 42.2 voltios. Y comprobamos que el ejercicio que hicimos anteriormente está hecho de manera correcta. El 17 determine B ahí en el circuito que aparece en la figura. Primeramente sumamos los voltajes, lo que nos da 14 voltios. Luego sumamos las resistencias, que nos da 10. Y aplicamos la forma de intensidad, que es voltaje sobre resistencia, dándonos 1.4 amperios. Luego buscamos el voltaje, que es intensidad por resistencia, y nos da 8.4. Hemos hecho el circuito del ejercicio 17. Ya puse los datos del voltaje, coloqué el amperímetro para medir el I. Puse el voltímetro también en la resistencia con valor de 6. Vamos a darle a correr al simulador para ver si están nuestros valores bien. Nos encontramos con una intensidad de 1.40 amperios y un voltaje de 8.4. Entonces, el procedimiento que hicimos anteriormente está correcto. El ejercicio número 18, halla la corriente y la tensión en el circuito que se presenta en la figura. Primeramente empezamos a sumar las intensidades igual a 0, 30 voltios más 8I más 6 es igual a 0. Despejamos la I es igual a 30 menos 3 sobre 8, I es igual a 3A. Lo mismo hacemos con los voltajes, V2 igual a V3, V2 igual a V3. 3I más 6 igual a 3, despejamos la I igual a 6 sobre 3 y 2 igual a 2 amperios. Restamos las intensidades y nos da que I3 es igual a 1 amperio. Voltaje 1 es igual a 3.3 amperios por 8 ohmios, lo que es igual a 24 voltios. Voltaje 2, 2 amperios por 3 ohmios igual a 6 voltios. Y voltaje 3 es 1 amperio con su respectiva resistencia, que es 3, y es igual a 6 voltios. Tenemos el ejercicio número 18 en el simulador de Proteus. Se colocó la fuente de voltaje de 30 voltios, la resistencia de 8, esta resistencia de 3 y esta resistencia que es de 6. De manera paralela se le ubicó los voltímetros a cada una de las resistencias para poder encontrar el voltaje que pasa o el voltaje que reciben ellas. Y los amperímetros en los diferentes puntos para encontrar las intensidades. Le damos correr al simulador y vemos los resultados. Y podemos darnos cuenta que tanto los voltajes como las intensidades son iguales a las que encontramos en el ejercicio.